Rastros de sangre, signos de vida, del doctor Ricardo Castañón. Resplandores para los siglos XX y XXI. En un hermoso día de sol en Medellín, la acogedora ciudad de la eterna primavera en Colombia, quedé sorprendido al observar que una señora que caminaba delante de mí se puso de rodillas mientras dirigía su mirada hacia un caballero que ingresaba a una casa situada a unos pocos metros de donde nos encontrábamos. La dama arrodillada se persinó, inclinó la cabeza con devoción y luego de un momento se irguió para continuar su camino. Curioso como soy, me acerqué a ella y le pregunté la razón de su conducta y muy amablemente me explicó. Vivo en esta zona y sé que en esa casa hay un enfermo terminal. El caballero que usted vio es un ministro de la comunión. Lleva la Santa Eucaristía al enfermo todos los días. Como yo sabía que nuestro Señor pasaba delante de mí, yo me he arrodillado para saludarle. Esta respuesta tan noble y genuina me mostraba otra vez el concepto que tengo del pueblo colombiano tan religioso y devoto. Inmediatamente recordé otra experiencia en una ciudad belga que en el pasado fue conocida por muy católica. Acompañaba yo una profesión de Corpus Christi hace un par de años y llamó mucho mi atención constatar la intolerancia que cierta juventud exhibió ante un centenar de personas que seguíamos al Santísimo, custodiado en un ostensorio. Se burlaban de la vestimenta del sacerdote, aumentaban el volumen de la música que escuchaban en sus coches para opacar los cantos religiosos o tocaban las bocinas con insistencia. A lo largo de un recorrido de unas 4 horas que jamás perturbó el libre tráfico ni de vehículos ni de personas, vi que solo 2 personas, seguramente mayores de 40 años, se arrodillaron ante la presencia eucarística. Está por demás decir que ambos casos no representan ni el sentir ni el actuar de toda una población, pero son actitudes que invitan a reflexionar en algún grado. La religión católica tuvo un auge importante en distintas épocas y no podemos ignorar que la actualidad nos muestra una disminución de su influencia. De ello nos habla claramente el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando invita a todo católico y especialmente a sus sacerdotes a redescubrir el entusiasmo por las cosas de Dios. Los asuntos de Dios reflejan su amor y en algunos casos, como la Eucaristía misma, nos trae su verdadera presencia. Pero ¿cuántos están verdaderamente convencidos de ello? Cuando pienso que este siglo, poblado de mentes brillantes, dotado de tanta tecnología y desarrollo, no es capaz de detener las guerras entre hermanos, sufrir el hambre de millones, ni detener el asesinato de los más indefensos en los vientres de sus madres, me pregunto cuál es la causa. Existen seguramente muchas razones para ello, pero yo conozco una sumamente importante y sobre ella quisiera llamar la atención de mis lectores. San Pablo es uno de los personajes que más admiro en la historia de nuestro cristianismo. Su humanismo ha sido motivo de una intuición espiritual muy inspirada. En el capítulo 5, versículo 5 de la carta a los Romanos, señala algo que me impresiona y enseña mucho. Abro comillas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cierro comillas. Si el hombre ignora este Espíritu, ignora su amor, por lo tanto, tampoco es capaz de amar. Las mayores virtudes se desarrollan en el hombre gracias a su Espíritu, e ignorarlo significa atrofiar el crecimiento de aquello que significa caridad, compasión, voluntad, sabiduría, comprensión, templanza, etc. La persona espiritual que se cultiva aprende a conocer mejor a quien le ha creado, establece un vínculo íntimo y directo con su Creador
y plasma su comportamiento en función de ello. Por eso nos ilustra la enseñanza evangélica con las siguientes palabras: el que pueda oír, que oiga; el que pueda ver, que vea. Para decir que esto depende de cada uno. Esta libertad de decisión en un ámbito que estimula más la materia y lo terreno ha hecho de que el humano moderno se aproxime con más entusiasmo a lo inmediato y más cercano que ofrece el mundo. Y por cierto, no encuentro nada malo en vivir y gozar armónicamente de este universo. Lo que sí puede ser preocupante es que nos identifiquemos tanto con la materia que olvidemos nuestra esencia espiritual. Posiblemente para mantener vivo ese espíritu, el amor de Dios permite acontecimientos especiales, como el hecho de que algunas hostias consagradas exuden sangre en distintas épocas y naciones. Si la fe solo requiere un sí confiado, consciente y de corazón, ¿para qué más pruebas? Porque, al menos por lo que investigo, desde hace 17 años, la fe no parece ser suficiente. El racionalista hijo del siglo XXI quiere pruebas, comprobaciones y replicaciones para todo, y todo esto no puede suceder sin el poder del Espíritu Santo, Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Escribe el profeta Joel: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Luego añade: y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. A esta cita hace referencia también Pedro cuando explica al pueblo de Jerusalén la razón por la que los apóstoles podían hablar en lenguas y realizar prodigios. El Espíritu se había posado sobre ellos en Pentecostés, y había llegado el momento en el que se volverían a ver prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Dios no se ha marchado jamás de la vida de los hombres. Es el motivo por el que prolonga su Pentecostés cada día, posando su espíritu a toda persona de buena voluntad, pero sin olvidar que la fe, a pesar de ser un don gratuito, presupone la libertad del hombre. Por eso debemos insistir en el concepto: el que pueda ver, que vea; el que pueda oír, que escuche. Efusión de hostias consagradas en Buenos Aires. Conocer el primer milagro eucarístico, reconocido por la Iglesia Católica como el de Lanciano, puede ser causa de notable asombro, pero se puede observar aún en buena fe de que el asunto corresponde a una fecha tan lejana que cuesta incorporarlo al pensamiento cibernético y telemático del hombre moderno. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Por lo tanto, sabe lo que hoy también requieren sus hijos para despertar su fe, y se comporta como lo hizo con otros en el siglo VIII, en la Edad Media y el año pasado. Grande fue mi sorpresa cuando el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, actual Papa Francisco, expresó su interés de que me hiciera cargo de la investigación de dos fenómenos eucarísticos que habían sucedido en la parroquia de Santa María en Buenos Aires, República de Argentina. Todo el detalle de la investigación ha sido presentado en mi libro Más allá de la razón, al cual me remito para los que deseen todos los pormenores y documentos de la indagación. Por ello, respetando los objetivos de la presente obra, me ceñiré fundamentalmente a los datos más importantes en el seguimiento de muestras de sangre que hemos iniciado. Relación de eventos. Todas las entrevistas que he efectuado con los protagonistas de la narración que ahora me ocupa hace referencia a dos acontecimientos primordiales para nuestra investigación. El día viernes 1 de mayo del año de 1992, en la parroquia de Santa María en Buenos Aires, concelebraban la Santa Misa de 7 p.m. los sacerdotes Eduardo Graham, actual párroco, y Juan Carlos Magno. Concluida la celebración, un ministro de la Eucaristía se dirige al padre Juan y le refiere que ha encontrado 2 fragmentos de hostia en el corporal del sagrario,
Como es práctica usual cuando hay algún incidente con alguna hostia consagrada, el sacerdote le sugiere colocar en el recipiente que utilizan para el lavado de manos durante la Eucaristía y depositar los mismos en el sagrario, esperando hasta que se disolvieran. El tamaño, según el padre Graham, correspondería a 1/3 de una hostia que comulgan los fieles. El día viernes 8 de mayo, cuando el padre Juan abre el tabernáculo para retirar el copón y dar la comunión a los fieles, observa una mancha roja en el lavabo. Concluida la Santa Misa, se dirigió al padre Eduardo Pérez y al diácono Marcelo Domaino para que fueran a ver aquello que él había advertido. El padre Graham llegó de otro compromiso, siendo a su vez informado del hecho, y observó, según sus palabras, una hostia rojiza. Entre una y otra opinión, también se preguntaron si alguien pudo haber preparado el asunto, pero no encontraron razones para creer en manipulación alguna. A media tarde, invitaron a una hematóloga de la zona, quien utilizando un reactivo indicó que la prueba daba positivo, pero afirmó que podría ser sangre de un animal. Informaron a sus autoridades superiores, pero no se llegó a conclusiones finales. Los datos obtenidos durante esta entrevista testifican que el párroco llamó a la doctora Isabel Boto para que observara el material que luego llevó al sanatorio, el Buen Samaritano. Los resultados hablan de hemoglobina y el doctor Cohen, jefe de hematología del Hospital de Clínicas, habría concluido que se trataba de sangre, pero no otorgó un certificado escrito. La doctora Adelma Segovia de Sazot, de Buenos Aires, ha documentado en junio del año de 1992 sus hallazgos, presentando el siguiente perfil de la forma leucocitaria: neutrófilos encallado 0%, neutrófilos segmentados 49%, eosinófilos 3%, basófilos 0%, linfocitos 47%, monocitos 1%. Concluye el informe certificando que la muestra observada es de sangre humana. Consultado, el doctor Juan Carlos Ibargüen expresa que dichos datos podrían corresponder también al de una persona común que podríamos haber estudiado en cualquier momento. El año de 1995, la doctora Sazot volvió a realizar otro análisis, obteniendo resultados bastante semejantes. Detectó elementos correspondientes a los glóbulos blancos de la sangre, pudiendo incluso obtener otra vez la fórmula leucocitaria, además de identificar bacterias y hongos. El informe se enriqueció con nuevos datos, como por ejemplo cuando escribe: por último, se efectuó una corrida electroforética para demostrar la presencia de proteínas y se confirmó que la misma contenía la mayoría de las proteínas, excepto rastros de las gamma-globulinas, como se observan en los pacientes inmunosuprimidos. El segundo caso verificado, también en la misma parroquia de Santa María, se remonta al mes de agosto del año de 1996. Según el padre Alejandro Peset, que fue el más involucrado en el caso, el 15 de agosto se celebra la fiesta patronal de su parroquia, solemnidad de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María. Como el día correspondía a jueves y era día laborable, la liturgia de la solemnidad se trasladó al domingo 19. El padre Alejandro tuvo a su cargo la misa de las 7 p.m. Según él me refiere, se le acercó una persona para comunicarle que había visto en un pequeño candelabro al pie de un crucifijo a la derecha del templo una hostia. Cuando el sacerdote fue al sitio, reconoció que efectivamente había una. El candelabro no se usa y tenía mucha tierra. Tomó la hostia para llevarla al altar con la intención de consumirla. No tenía la certeza si estaba consagrada o no.
Recién había dado la comunión y podría haber sucedido que alguien la hubiera dejado por el lugar. Cuando quiso consumirla, constató que estaba muy sucia. Solicitó entonces que una de las ministras de la Eucaristía, doña Emma Fernández, la pusiera en una vasija con agua y la guardara en el sagrario hasta que la forma se disolviera. El padre Alejandro informó de este suceso al padre Graham y declara que ya no se acordó del asunto. El día lunes 26 de agosto, mientras oraba en la capilla del Santísimo, se le acercó la señora Fernández y le dijo: «Padre Alejandro, esta mañana miré en el sagrario y noté algo raro». El sacerdote se dirigió al tabernáculo y encontró que la hostia en la vasija estaba totalmente roja. Obtención de muestras. En presencia de la comisión encargada y autorizada por el señor cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires en esa época, y hoy actual Papa Francisco, realicé la toma respectiva de 2 muestras para su ulterior análisis. Los especímenes obtenidos el día 5 de octubre de 1999, conservados sin preservante alguno, los llevamos junto al abogado Ron Tesoriero al laboratorio forense en California, seleccionado por nosotros no solo por su gran prestigio mundial, sino también porque se especializa en estudios específicos de muestras mínimas. Como podrá entender el lector, los indicios que se obtienen son muy pequeños y se trata de utilizar en la investigación la menor cantidad posible para evitar precisamente mayores deterioros a la materia original. Estas muestras se entregaron en dicho laboratorio el 21 de octubre de 1999. Fue depositaria la doctora Vanora Kim, encargada de este tipo de análisis. Se solicitó que por razones metodológicas, aparte de ella, ninguno de los técnicos responsables de los análisis respectivos estuviera enterado de la procedencia de la muestra. Nuestro pedido fue la identificación de la muestra y, de ser posible, obtener datos sobre el contenido genético. Los estudios realizados fueron los siguientes. Identificación de evidencia biológica. Resultado A1. En el rastreo de sangre no se identificó la presencia de dicha sustancia, pero sí una concentración baja de ADN humano. Resultado A2. El estudio microscópico descubre la sustancia húmeda unida a un material fibroso, pero todavía no se podía identificar sus características. En seco, la hostia revela la presencia de partículas oscuras. Se preparó aproximadamente 1/3 del material para la correspondiente búsqueda de ADN. El resultado comprobó igualmente la presencia de una baja concentración de ADN humano. El día 9 de diciembre del año de 1999, la doctora Vanora Kim nos remite el siguiente resultado. Se ha recuperado cantidades pequeñas de ADN en las muestras A1 y A2. Método de extracción. Se extrajo ADN empleando el método de extracción orgánica. Las cantidades mínimas son importantísimas, pues el mal estado de conservación de las hostias en estos años, casi a la intemperie, va deteriorando el material genético gradualmente y encontrar poco es bastante. Esto significa que todavía hay mucho por descubrir. Tenga en cuenta el lector que a nivel submolecular el estudio de una muestra del tamaño de la cabeza de un alfiler puede otorgar en este tipo de análisis tantos datos como para llenar al menos un libro de 300 páginas, dependiente del tipo de estudio. Nuevos análisis. El análisis A2 ponía en evidencia un material fibroso y unas partículas oscuras. Por ello, el 28 de enero del año 2000, las muestras mínimas fueron transferidas a la doctora Lisa Calandra en los mismos laboratorios de California, requiriendo investigaciones más específicas.
También se gestionó la posibilidad de extender la investigación a un histopatólogo especialista en tejidos que esté en grado, con alta tecnología, de identificar rastros de otros compuestos sólidos, pues los datos obtenidos iban revelando la presencia de algo más que sangre y ADN humano. Entre los candidatos se escogió el nombre del Dr. Robert Lawrence, de Stockton, California. El día 1 de marzo del año 2022 se autorizó al Dr. Lawrence para efectuar ulteriores análisis, solicitando que el material se lea remitido directamente por Forensic Analytics in Hayward, quienes efectuaron los estudios preliminares. La doctora Vanora Kim realiza el envío el día 2 de marzo. El protocolo recibido por Delta Pathology Society certifica que las muestras se han identificado como 9944-1, número 11 y 9944-11-2, A1 y A2 para nosotros respectivamente. Estudio ultramicroscópico, A1. Ya mencionamos la presencia de cantidades mínimas de ADN, pero en este estudio además se distingue la presencia de planta cuya proveniencia no se reconoce. En A2, el Dr. Lawrence informa el 9 de marzo del año 2000 que ha encontrado células blancas inflamadas, leucocitos, células blancas de la sangre. Esto llama la atención porque la muestra ya tiene hasta este momento nada menos que 4 años, y todo analista clínico sabe que los glóbulos blancos fuera de la corriente sanguínea sin preservantes en un ámbito natural se desintegra en un máximo de 15 minutos. ¿Cómo puede encontrarse en esta muestra glóbulos blancos intactos? Nuevos avances. Luego de conocer estos primeros resultados, junto a Ron Tesoriero y Mike Willis, decidimos consultar en Italia al doctor Odoardo Linoli, quien, como vimos anteriormente, había investigado las hostias del anciano. Lo encontramos en su residencia de Piacenza, en Italia. En la entrevista que registramos en sonido e imagen, él afirma que en el material observado A2 del año de 1996 identifica la presencia de glóbulos blancos. En cuanto a la materia sólida, indica que probablemente corresponde a tejido del corazón. En el año 2002, Ron Tesoriero entrevistó en Australia al Dr. John Walker, quien afirma observar tejido muscular, donde además reconoció finas estrías y glóbulos blancos. En el año 2003, habiendo efectuado estudios más profundos, el Dr. Lawrence concluye afirmando que la muestra puede corresponder a tejido muscular del corazón inflamado. El profesor Linoli ha expresado también su opinión, probablemente en esa dirección, pero es imprescindible el dictamen final de un experto del corazón. Nos fijamos en el profesor Federico Sugibe, de Nueva York, cardiopatólogo forense, profesor de patología de fama mundial y autor de la obra más importante en su sector, Diagnóstico Histoquímico. Se fija fecha para el día 20 de abril del año 2004. Al encuentro van Ron Tesoriero y Mike Wilsey. Yo me mantengo en comunicación constante con ellos. La muestra a analizar es aquella que hemos identificado como A2 del año 1996 y que Lawrence clasifica como 99441, número 1-2. Análisis conclusivo por el profesor Federico Sugibe. Marzo 26 del año 2005. A los señores Ron Tesoriero y Mike Willisi en Australia. Estimados señores, el 20 de abril del año 2004, Mike Willisi y Ron Tesoriero de Australia visitaron mi oficina en Nueva York, buscando mi consejo e interpretación sobre un cierto material fijado sobre un portaobjetos de microscopio
El portaobjetos estaba identificado con la etiqueta 99-441, número 1-2, del laboratorio en San Francisco, California, que hizo el primer análisis de la muestra en cuestión. Durante este encuentro, estudié el contenido del portaobjetos, otorgando mi opinión a los señores Willisi y al señor Tesoriero, que además grabaron en video. Antes de conceder mi opinión, yo no estaba informado sobre la historia, es decir, los antecedentes del material, y la siguiente opinión esencial fue dada en ese momento. Las tiras contienen tejido cardíaco, que evidencia cambios degenerativos del tejido del miocardio, con pérdida de estrías de las fibras musculares, núcleo hipnótico, agregados de células inflamadas mixtas, correspondiente a células crónicas inflamatorias, que son predominantes, y un número más pequeño de células agudas inflamadas que se encuentran entremezcladas. La direccionalidad de las fibras miocardíacas indica que el lugar de estos cambios es relativamente cercano a la región valvular en el área del ventrículo del corazón. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco, debido a una obstrucción de una arteria que suple nutrición y oxígeno al área del músculo cardíaco. La obstrucción puede ser el resultado de una esclerosis arterial o trombosis coronaria, o un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Confío en que este informe les será de utilidad. Sinceramente, Federico Zugibe. El doctor Federico Zugibe define la postura de los doctores Lawrence, Walker y Linoli. El patólogo forense de Nueva York concluye que se trata específicamente de músculo del corazón, y sobre imágenes del libro del cual es autor, señala el lugar a donde corresponde el tejido que está analizando. Determina que se trata exactamente de músculo del miocardio y sitúa el indicio como proveniente de un área cercana al ventrículo izquierdo. Además, afirma que nuestro paciente, él así supone, pues no está informado sobre el verdadero origen de la muestra, ha sufrido mucho. ¿Por qué? Él descubre que esa persona padeció un infarto de miocardio que le hizo sufrir durante mucho tiempo, pero no murió a causa de ello. En la explicación verbal afirma que pudo haber experimentado una obstrucción debido a un golpe severo en el pecho a la altura del corazón. Pero hay algo más. El experto declara que los glóbulos blancos son transportados por la sangre al corazón, y él no podía explicar la razón por la que se conservaban intactos durante tantos años en el tejido estudiado. Por ello, concluye que el momento en el que se tomó la muestra, el tejido analizado tenía actividad dinámica y viva. Informe para el cardenal Jorge Bergoglio. En el documento conclusivo entregado al cardenal el día 17 de marzo del año 2006 en Buenos Aires, concluyendo más de 6 años de investigación, llegamos a las siguientes conclusiones. La muestra A2, identificada como materia oscura en líquido claro, corresponde a carne y sangre. Es la sangre la portadora de los glóbulos blancos encontrados. 2. La carne corresponde al músculo del corazón, músculo del miocardio. 3. La muestra proviene de un área próxima al ventrículo izquierdo. 4. El individuo de quien proviene la materia analizada ha sufrido traumatismos. 5. Se evidencia lesiones que corresponden a infarto del miocardio. 6. Se registra la presencia de glóbulos blancos intactos, cosa imposible en una muestra sometida al ambiente sin preservante o fijador alguno. 7. El corazón tenía actividad dinámica el momento que se tomó la muestra. En palabras más simples, el tejido estaba vivo. Comentarios y discusión. Cuando estudio la imagen que exuda, por ejemplo, condición para que yo me ocupe del caso es que yo pueda constatar el brote, o sea, ser testigo de la misma efusión o brote, y así garantizo la proveniencia de la muestra a analizar.
En el caso de las hostias de Argentina, yo tuve que recoger las muestras que los sacerdotes ya habían custodiado durante varios años, y es muy fácil pensar que en ese tiempo podrían haber ocurrido muchas cosas, desde manipulaciones o contaminaciones incontroladas. Sin embargo, en cuanto a la muestra A1 del año 1992, la doctora Adelma Segovia de Sazot ha presentado un informe tan elocuente que habla por sí mismo. Si en nuestros estudios no se han encontrado nuevos datos, posiblemente se deba a algo que la misma doctora menciona en el año 1992. El material sufre con el transcurso del tiempo, o sea que se deteriora sobre todo por el modo de conservación carente de cualquier sistema de preservación. En todo caso, nuestros estudios han determinado la presencia mínima de código genético humano, aunque en cantidades mínimas, pero suficientes como para decir que el material que la doctora Segovia de Sazot estudió es humano. En cuanto a la muestra A2, de la cual obtuvimos resultados sorprendentes, tenemos muchas razones para defender su autenticidad, pues los análisis de laboratorio efectuados durante los distintos momentos y años que se realizó la investigación descubrieron la presencia de glóbulos blancos intactos que no sufrieron la desintegración propia de estas células que fuera de la corriente sanguínea no podrían subsistir por más de unos cuantos minutos. Recordemos que cuando realicé la toma de muestra, una estaba seca y la otra contenida en agua sin preservante alguno. Por otra parte, si alguien hubiera querido colocar sangre en la hostia, ¿cómo habría podido recolectar una muestra microscópica de alguien, precisamente tejidos finos del músculo del miocardio correspondiente al ventrículo izquierdo? Asimismo, si alguien realmente hubiera manipulado un tejido del corazón, ¿qué le hizo para poder conservarlo intacto durante tantos años? En el mismo sentido, qué extraordinaria casualidad de quien hubiera querido maniobrar los indicios, hubiera escogido con tanta precisión tejidos del corazón de una persona que ha sufrido traumatismos a causa de un infarto al miocardio, debido a un golpe a la altura del pecho u obstrucción. Recordemos por último que el doctor Sugibe no sabía que la sustancia que él observaba a través de su microscopio provenía de una hostia consagrada. El lector podrá fácilmente imaginar la sorpresa de este gran científico cuando se enteró de la verdadera procedencia del material que acababa de examinar. Para finalizar, nuestra investigación concluye señalando que el suceso de Buenos Aires pone en evidencia un caso en muchos aspectos similar al del anciano y va en ciertos detalles más allá. Por ejemplo, cuando revela que el tejido, durante todo el tiempo de la indagación, tenía actividad dinámica, o sea que estaba vivo y que además el paciente había sufrido mucho a causa de un infarto de miocardio. En el capítulo 3 he explicado el estrés y la angustia de la noche triste experimentada por Jesús el Jueves Santo, durante su sudor de sangre, ante una actividad nerviosa hiperactiva que suscita un cuadro de hematidrosis. No se puede excluir que durante esos instantes hubiera sufrido el infarto que luego el doctor Sugibe identifica en la hostia estudiada de Buenos Aires. Los resultados certifican la autenticidad de un fenómeno extraordinario. La muestra A2 del año 1996, gracias al registro de glóbulos blancos intactos, confirma la evidencia de sangre humana, pues ella tuvo que transportar los glóbulos blancos al corazón. La sustancia consolidada es carne, más precisamente músculo del miocardio. El ADN identificado es humano. ¿Qué puedo concluir? He mencionado al principio de esta obra que mi trabajo desea animar un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Los resultados obtenidos mediante tecnología científica han demostrado que la materia objeto de estudios de laboratorio corresponde a sangre y carne propias de un ser humano. Este es el dato físico, pero la fe, al hacer referencia a la hostia consagrada,
me remite a las palabras de Cristo durante la institución de la Santa Eucaristía. Es la fiesta de Pascua, y Jesús envía a Juan y Pedro diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía un gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se los digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Así que la interpretación es de cada uno de nosotros: creer o no creer. Bendiciones.